La seguridad de la vida eterna. Cuando una persona cree que Cristo en la cruz, al morir por los pecados de nosotros, Cristo nos dio la vida eterna, esa persona tiene vida eterna. La seguridad de la vida eterna, de 1 de Juan 5, versículos 10 al 12. Dice el apóstol Juan a la iglesia: el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Cristo, tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida en el Hijo de él está. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Estas cosas, escribe Juan a los creyentes de la iglesia primitiva, estas cosas os escribí a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La seguridad de vida eterna. Un salvado que ha sido salvo porque ha hecho efectiva la salvación por la fe en el Evangelio, sabe que cuando él fornica, roba, mata, se revuelca en el pecado, peca con alevosía, peca queriendo pecar miles de veces, nunca más su alma irá a la muerte eterna, porque él ha creído en el testimonio que Dios ha dado tocante a su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio que Dios nos dio vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Estas cosas os escribí a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es homólogo a la definición de inmortalidad. La gracia de Dios, el don que es Cristo, dice respecto de la gracia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Por un lado, abolió la muerte contra el alma. Había dicho Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Lo había dicho el Señor. Oh muerte, yo seré tu muerte, en el libro del profeta Oseas. Habiendo dicho Dios en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Pero en vez de nosotros, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Qué hermoso es el Evangelio para aquellos que tenemos fe. Que Cristo, en vez de nosotros, murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Nuestras almas han quedado salvadas de toda condena, inmortales, con vida eterna. Cristo dijo: yo le doy vida eterna, Juan 10:28, en conformidad a la promesa que Él nos hizo, ¿verdad? Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. Entonces, conforme a esa promesa que Él nos hizo, de 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, Cristo, antes de ir a la cruz, dice en Juan 10:28, y yo le doy vida eterna. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la cruz.
antes de entregar su espíritu, cuando había consumado el perdón penal de todos nuestros pecados, los había expiado en la cruz, Cristo se dispone a pregonar: consumado es. Y entregó su espíritu. Y hubo un gran terremoto, y las rocas se partieron, y muchos muertos resucitaron de sus tumbas, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y el centurión romano exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído que Cristo nos dio vida eterna. Toda persona que no sabe o no cree que ya tiene vida eterna por la obra en la cruz del Calvario efectuada por Cristo, está haciendo a Dios mentiroso. Y eso es lo que no tiene perdón de Dios. Cristo dijo en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso te manda al infierno. Pecar por incredulidad, Cristo. Yo les doy vida eterna, dijo Cristo en Juan 10:28. Y en la cruz exclamó a gran voz, antes de entregar su espíritu: consumado es. Y entregó su espíritu. Consumado está para vosotros la vida eterna que yo les prometí. Juan 19:30. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida en el Hijo de él está. El que tiene al Hijo, sumergido, ¿verdad? Bautismo para vida eterna. Ser sumergido espiritualmente Cristo dentro del cuerpo, para que el cuerpo del creyente ahora se convierta en templo del Espíritu Santo, habitación del Espíritu de Cristo en él. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os escribí a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Esto es equivalente a Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, morando dentro de ti. El que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo, de qué manera el Espíritu de Cristo, Cristo, viene a morar dentro de nosotros? Cuando la persona oye el Santo Evangelio, que es el anuncio de lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. ¿Qué fue lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz del Calvario? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Entonces ahí tenemos el Evangelio. El anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, resucitado. Y luego por los 12, luego por Jacobo, luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Lo está diciendo el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo escribe: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, en el cual estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Aquí viene el evangelio. Aquí viene el evangelio. Poner atención. Que Cristo murió
por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, luego por los 12, luego por Jacobo, luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Bueno, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo la carta. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, pero en vez de nuestras almas, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, it says, who in salve our sins is embodied, and is embodied on the tree. Pero en el libro del profeta del apóstol Pedro, 1 Pedro 2:24, dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y de esta manera, en As Way, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, in the first letter to the Corinthians, in chapter 13, verse 24, verses 3 and 4, he says, está escrito, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. That Christ died for our sins, according to the Scriptures, and now is buried, and it is a be resurrected on the third day, according to the Scriptures. And so he saved you as our souls. Y de esa manera nos salvó nuestras almas. And so he saved you as our souls. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth it shall die. But instead of our souls, in the third letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, it says, who in such bear sins, in his own body on the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y de esta manera, en As Why, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, in the first letter to the Corinthians, in chapter 13, verses 3 and 4, he says, que Cristo murió por los pecados de nosotros, that Christ died for our sins, conforme a las Escrituras, according to the Scriptures, y que fue sepultado, and now is buried, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, and it is a be resurrected on the third day, and it is as be resurrected on the third day, according to the Scriptures. Y de esa manera nos salvó nuestras almas. And so he saved you as our souls. Hermoso evangelio de salvación por sustitución de condena a la muerte del alma. Entonces, de la única manera que Dios sumerja al Espíritu de Cristo dentro de una persona es cuando esa persona oye el evangelio, el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros. No hay otra forma en que los pecados penalmente se condenen sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra manera. Cristo murió, la muerte que tenían que morir nuestras almas, porque el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Él puede poner su vida y volverla a tomar, como lo dijo el Señor en Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, mi alma. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y cuando leemos nosotros en Juan 19, 28, en la cruz, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, incluyendo la vida eterna que nos había prometido, estaba consumada en favor de nosotros. Y estaba consumado lo que el Padre le había encomendado. Cristo había vuelto a tomar su vida desde el lago de fuego. Así se pagan los pecados con el lago de fuego. La muerte segunda es la muerte del alma, el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Esta es la muerte segunda. A esa región fue a parar el alma de Cristo, en sustitución de nuestras almas. En obediencia al mandato de restitución de Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo el Señor en Mateo 26, 38.
cuando estaba afligido en el huerto de Getsemaní, sabiendo que tenía que enfrentar la cruz. Y en Isaías 53:11, hablando de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Cristo en rescate de nuestras almas? Poner su vida en sustitución de la nuestra, entrar en muerte eterna de su alma y luego volverla a tomar. Por esto me ama el Padre, dijo Cristo, porque tengo esta capacidad de sustituirles a ustedes la muerte eterna de vuestras almas. Porque ustedes no tenían la inmortalidad, ustedes tienen sus almas con existencia eterna, con eternidad, pero no tenían la inmortalidad. Ahora yo se las di, por sustitución de condena a la muerte del alma. Pero manifestada ahora la gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. ¡Oh muerte! La muerte contra el alma. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! Decían el profeta Oseas, el Señor. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, la abolió, la muerte contra nuestras almas, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, mediante el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Evidentemente, esto no es una licencia para pecar, ¿verdad? Porque la gente adversaria al Evangelio, que son hijos de tinieblas, que van marchando al infierno, que es el mundo pentecostal evangélico, que ellos dicen que no, que un creyente no, si muere en pecado se va al infierno. Jamás un salvado por Cristo morirá en sus pecados, jamás, porque aquel que murió por los pecados de nosotros fue Cristo. Jamás el salvado morirá en sus pecados, jamás morirá en sus pecados el salvado. Todo pecado que cometa el salvado en esta vida, ya se los cargó Cristo en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Los pagó todos, antes que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer. Por eso Cristo nos dio la vida eterna, porque nos dejó incondenables. No hay pecado que nosotros cometamos en esta vida que nos condene nuestras almas a la muerte, porque Cristo en la cruz nos heredó la inmortalidad para el alma, la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El testimonio es Cristo habitando en forma espiritual. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo siendo sumergido dentro de nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio es Cristo habitando dentro de nosotros. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna en la cruz del Calvario. Y esta vida en el Hijo de él está. El que tiene al Hijo sumergido en su interior, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os escribí a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, cuando una persona oye el Evangelio, presta atención al Evangelio, lo oye y lo cree con fe, entonces es sumergido Cristo dentro de la tal persona. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, cuando Cristo toma a todos sus discípulos y los saca a las afueras de Jerusalén, estando Cristo ya a punto de ascender a los cielos, volver al encuentro con su Padre en los cielos, Cristo le da la gran comisión a sus creyentes y le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y hay dos requisitos, no hay uno, hay dos. El que en él creyere en el Evangelio y fuere bautizado, esa persona será salva.
y el que no creyere será condenado. Ese bautismo del cual se está refiriendo Cristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, no es el bautismo en agua, no es sumergirse en agua, no, ese es el bautismo de Juan. Entendiendo que bautismo, etimológicamente hablando, significa inmersión, sumergir. Es como un submarino que se sumerge en lo profundo del mar. El bautismo de Juan es cuando los israelitas se sumergían en el Jordán. El bautismo que nos da la vida eterna es cuando Cristo, el Espíritu de Cristo, es sumergido en el interior del cuerpo físico de una persona. El que tiene a Cristo tiene la vida. En Gálatas 2, versículos 20 al 21, los genuinos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ha sido sumergido Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Y el que tiene a Cristo? ¿El que tiene al Hijo? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo, habitando en forma espiritual dentro de su cuerpo, tiene la vida eterna. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Romanos 8:9, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando Cristo está comisionando a sus creyentes a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y que como resultado de haber creído en el Evangelio con fe, de todo su corazón, sin dudar, entonces yo mismo viniese a ser inmerso dentro de él, yo mismo viniese a habitar dentro de su cuerpo, esa tal persona será salva, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Entonces usted tiene que entender que el bautismo que nos da la vida eterna no es el sumergirse en el agua, sino que sea Cristo sumergido dentro del cuerpo de una persona. Porque el que tiene a Cristo sumergido dentro tiene la vida eterna. Recordemos nosotros que habían unos discípulos de Apolo. Apolo era un judío muy elocuente que predicaba lo concerniente a la palabra del Señor, pero no predicaba el Evangelio. Apolos. Hechos capítulo 18. Ahí usted puede leer lo que estaba haciendo Apolos. Apolos era natural de Alejandría. Era un varón judío muy, muy fervoroso, muy elocuente en sus predicaciones. Y leemos nosotros en Hechos capítulo 18 que él estaba predicando en la sinagoga. Y le oyeron en la sinagoga un matrimonio que era colaborador del apóstol Pablo, Priscila y Aquila. Y cuando le oyeron, Priscila y Aquila entendieron que Apolos no estaba predicando el Evangelio. No, predicaba el bautismo de Juan. No predicaba el Evangelio, sino que predicaba el bautismo de Juan. Este hombre llamado Apolos. Entonces, cuando terminó de predicar en la sinagoga, Apolos, Priscila y Aquila, tomándole aparte, le expusieron más exactamente el camino hacia Dios. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 18. O sea, Apolos no predicaba el Evangelio. Predicaba la palabra de Dios, pero no el Evangelio. Predicaba el bautismo de Juan, pero no predicaba el Evangelio. El que predicaba el Evangelio de salvación era el apóstol Pablo. Entonces, iniciando el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, resulta que los discípulos de Apolo se encontraron con el apóstol Pablo, porque Apolos de Éfeso fue a Corinto. Y el apóstol Pablo, que estaba en las regiones superiores de Éfeso, vino a Éfeso. Y cuando vino a Éfeso, el apóstol Pablo se encontró con unos discípulos de Apolos. Entonces, esos discípulos de Apolo habían creído en lo que les había predicado Apolos. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los discípulos de Apolo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Porque ustedes creyeron. ¿Pero en qué creyeron? Esa es la pregunta. Uno puede creer muchas cosas de la Biblia, pero si no oye el Evangelio y no lo cree con fe, no es sumergido Cristo dentro. La persona no tiene el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les pregunta a los discípulos de Apolo, en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5,
¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y los discípulos de Apolo le responden a Pablo, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan, le respondieron los discípulos de Apolo. Es decir, fueron sumergidos en el agua. Se sumergieron en el agua, bautismo en el agua. Pero ese bautismo en el agua no es el bautismo que nos da el Espíritu Santo, nos da la vida eterna. El bautismo que nos da la vida eterna es cuando Cristo, en forma espiritual, es sumergido dentro de nuestros cuerpos. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo, le respondieron los discípulos de Apolo. Claro, porque los discípulos de Apolo habían oído un evangelio diferente, predicado por Apolos. El que predicaba el legítimo evangelio era el apóstol Pablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo les predica el evangelio, los discípulos de Apolo lo creen con fe y le es sumergido el Espíritu Santo. Ahí lo reciben, oyendo el genuino evangelio, que el apóstol Pablo lo predica en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y este es el genuino evangelio. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros. Habiendo dicho Dios, en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Pero es que en vez de nosotros, Cristo murió por los pecados de nosotros, para que nosotros no seamos condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. Nos salvó el alma por sustitución de condena. Ahí está la salvación. Esto es el evangelio genuino. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo fue a las regiones de Galacia y les predicaba el evangelio, lo recibieron el evangelio, los gálatas. Pero luego vinieron los de Jacobo. ¿Quiénes eran los de Jacobo? Los que hacían estar dependiendo de las obras, los judaizantes. Entonces ahora Pablo retorna a Galacia, a las iglesias de Galacia, y no lo querían recibir. Pablo tocaba las puertas, hermano, ábrame, les vengo a predicar, a exhortar, y no lo recibían. No querían tener relación con Pablo. Entonces el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de mí. Yo que les vine a predicar el evangelio y ahora ustedes se alejan de mí. No me quieren oír. Me tienen por una persona que anda según la carne, como un mundano, como un carnal, que no es celoso de cumplir los mandamientos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio, que os quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo. Cuando Pablo dice, el apóstol Pablo dice, más si aún nosotros, se está incluyendo él, con Silas, con Timoteo, con Tito, con el médico Lucas, con todos los que colaboraban con el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente a este que yo les he anunciado, sea maldito, sea anatema. Ahora en el capítulo 3, el apóstol Pablo a los Gálatas le dice, versículos 1 y 2, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto nomás quiero saber de vosotros. Esto solamente quiero saber de vosotros. Gálatas insensatos. Esto nomás quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? ¿Tan necios sois? Al Espíritu Santo se le recibe oyendo con fe el Evangelio. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por el oír con fe? Claro. Oyendo con fe en el Evangelio, es inmerso el Espíritu Santo dentro. La persona recibe el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo recibe la vida eterna. Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? ¡Tan necios sois, Gálatas insensatos! Lamentablemente los Gálatas, cuando oyeron el evangelio que predicó Pablo, lo recibieron con gozo. Pero luego Pablo siguió sus viajes misioneros a las partes superiores, a Bitinia, al Ponto, la parte más norteña de las regiones de Asia Menor. Y luego
vinieron los judaizantes a meterle cosas en la cabeza a los que habían oído el evangelio del apóstol Pablo. Entonces, siempre hay opositores al genuino evangelio, ¿verdad? Personas que le agregan algo más a lo que ya hizo Cristo en la cruz para darnos vida eterna, para supuestamente por fin tener la vida eterna, por fin tener la salvación, agregar algo más. Lo de Jacobo, los judaizantes, obligaban a los que habían creído en Cristo a no comer animal inmundo, a no comer animal con pezuña, a circuncidarse, porque si no, igualmente se iban al infierno. O sea, lo querían hacer estar sometido a la ley. En circunstancias que Cristo en la cruz abolió la ley. En Efesios 2, versículo 15 dice de Cristo, aboliendo en su carne, Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolida la ley, entonces ya no hay condena. Porque dice en Romanos 5:13, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cristo abolió la ley, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces nos dejó nuestras almas imposibles de ser condenadas a la muerte. Porque todos los pecados que nosotros cometeremos de generación en generación hasta que nos muramos, todas las infracciones que se condenan penalmente con la muerte del alma, le fueron imputadas a Cristo. Y en ese sentido, Cristo abolió la ley penalmente. No existe más penalmente la ley. Nuestros pecados, penalmente hablando, no existen más. Our sins no longer exist criminally. Because Christ died for our sin. Porque Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces la ley quedó ahora vigente moralmente. No quedó vigente penalmente. Al pecar contra Dios, las condenas son morales. Ya nunca más son penales. Pena de muerte para el alma, nunca más. Entonces podemos pecar todo lo que queramos. No debemos, ¿verdad? No debemos, pues. Pero podemos pecar todo lo que queramos y nunca más hay condena penal, pena de muerte para el alma. Porque de eso se encargó Cristo en la cruz del Calvario. Nos ha dado en la cruz la vida eterna. Nos ha heredado la inmortalidad. La gente opositora, los que son evangélicos pentecostales, dicen, usted enseña a pecar. No. Yo no enseño a pecar. Yo enseño lo que es la vida eterna. Yo enseño lo que significa tener inmortalidad. Significa que cuando pecamos y pecamos y pecamos todo lo que queramos, nunca más el alma es condenada a la muerte. Porque Cristo en la cruz nos heredó la inmortalidad. 2 Timoteo 1:10. La gracia, pero manifestada ahora, la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad para el alma mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces, a los pentecostales que son detractores al Evangelio, yo le tendría que decir, ¿por cuáles pecados que cometió Sansón? ¿Por cuáles pecados que cometió el rey David se fue al infierno? No porque Sansón está en el cielo. Sansón es un héroe de la fe. Sansón era un nazareo dedicado a Dios. Venía el Espíritu Santo a Sansón y Sansón derrotaba a los filisteos. Entonces, ¿por cuáles pecados que cometió Sansón se fue al infierno? Sansón no se fue al infierno. Sansón está en el cielo. ¿Por cuántos pecados que cometió el rey David por haberse acostado con Betsabé, una mujer casada, por haber matado a su esposa, Uría de Eteo? ¿Por cuántos pecados que cometió David, David se fue al infierno? Por ninguno. David cometió muchos pecados, pero por ninguno de ellos David se fue al infierno. David está en el cielo. ¿Por cuántos pecados que cometió Abraham se fue al infierno? Sí, porque Abraham cometió muchos pecados. Abraham era mentiroso. Le decía a Faraón que su mujer Sara era su hermana. Era cobarde Abraham, era mentiroso. ¿Y por cuántos pecados que cometió Abraham, Abraham se fue al infierno? No, querido amigo, Abraham no se fue al infierno. Abraham es el padre de la fe. ¿Por cuántos pecados que cometió Jacob se fue al infierno? Por ninguno. Jacob le usurpó la primogenitura a su hermano Esaú. Jacob hizo trampa con su suegro. Jacob no era de los trigos limpios. Era muy pecador Jacob. ¿Y por cuántos pecados que cometió Jacob se fue al infierno? Por ninguno. La salvación de nuestras almas es sin tomarnos Dios en cuenta nosotros nuestros pecados. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si la salvación de nuestras almas es sin tomarnos en cuenta a Dios a nosotros nuestros pecados, sin tomarnos en cuenta a Dios a nosotros nuestros pecados.
La salvación de nuestras almas, la vida eterna prometida por el Señor, la inmortalidad, es sin tomarnos Dios en cuenta nosotros nuestras buenas obras, ni tampoco tomándonos en cuenta nuestros pecados. En Tito capítulo 3, versículo 5, leemos, el apóstol Pablo a Tito, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salva no tomándonos en cuenta nosotros nuestras obras de justicia. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gálatas 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es hecho salvo del infierno, no es justificado por su fe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y cuando dice nadie, es nadie, ni usted ni yo. Entonces, en cuanto a la salvación de nuestras almas, el Señor no nos toma en cuenta nuestras obras buenas, ni nuestros pecados tampoco. Lo que nos toma en cuenta es nuestra fe. Lo único que Dios le toma en cuenta a un hombre para poderlo salvar, para poderlo justificar, es su fe, y nada más que su fe. Para poder salvar el alma de nosotros, el Señor no nos toma en cuenta nuestras buenas obras, ni tampoco nos toma en cuenta nuestros pecados. Lo único que nos toma en cuenta es nuestra fe en lo que ya Cristo consumó en la cruz. Cristo consumó en la cruz la inmortalidad para nuestras almas, la vida eterna. Y cuando usted cree de todo su corazón que Cristo en la cruz, cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, a todos nosotros nos heredó la vida eterna, usted es justificado. Usted que es un injusto, Dios lo declara justo por su fe. No hay ninguna otra forma en que Dios al injusto lo declare justo, sino por la fe del injusto. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fe en el Evangelio. El hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados significa que nos dio la vida eterna, porque los pecados de nosotros le fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario, y Él los pagó en vez de nosotros. ¿Y cómo se pagan penalmente los pecados? Con la muerte del alma. El alma de Cristo en vez de nuestras almas. Él tiene su alma inmortal. Él puede entrar al lago de fuego y puede volver a la vida. Su alma es inmortal, indestructible. Nuestras almas no. Si nosotros vamos al lago de fuego, no podemos volver a la vida. Si nosotros nos vamos al infierno, al juicio ante el trono blanco y al lago de fuego, jamás podremos volver a la vida. Pero Cristo puede, y por eso Cristo nos sustituye a la condena, a la muerte del alma. Preciosa salvación por sustitución de condena. Por eso que es tan hermoso el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución. Esa palabra por, que Cristo murió por los pecados de nosotros, significa en lugar de usted. Cristo tomando el lugar de usted, sustituyéndolo a usted, sustituyéndome a mí, tomando el lugar que me correspondía a mí. En la cruz Cristo se puso en vez de usted, para dejarse cargar en la cruz con todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que su cuerpo se muera. Todo su paso por este mundo, porque un solo pecado suyo le condena su alma a la muerte. Entonces se tuvo que asegurar Cristo de dejarse imputar con los pecados que usted lo va a cometer toda su vida, para darle la inmortalidad a su alma, judicialmente hablando. Y yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario Cristo, antes de entregar su espíritu, exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Juan 19:30. Está consumado lo que yo les prometí. Ustedes tienen vida eterna. Entonces, eso fue lo que dijo Cristo. Yo le doy vida eterna. Y en la cruz la consumó. Consumado es. Eso hay que creerle al Hijo de Dios. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. ¿Y cuál es el testimonio? Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna. Y esta vida en el Hijo de Él está. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Estas cosas os escribí a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Tiene vida eterna usted? ¿Usted que me está oyendo? ¿Usted que está viendo este video? ¿Tiene vida eterna? Cuando yo le pregunto a los pentecostales, ¿usted tiene vida eterna? La respuesta que me dan los pentecostales es, veremos. Hay que triunfar primero. Si me porto bien, depende. Cristo promete darnos vida eterna ahora mismo, no después. En Juan 5:24, Cristo asevera 2 veces y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Cristo está prometiendo ahora. No que usted tendrá vida eterna dependiendo de si usted triunfa, si usted persevera, si usted deja la tibieza. No, ahora. Right now. Ahora mismo. No que usted tendrá vida eterna dependiendo si usted se porta bien, si deja el pecado, si deja la tibieza. Cristo está prometiendo vida eterna ahora mismo. En el mismo instante que usted oye y cree con fe, tiene vida eterna. Ahora mismo. No que tendrá. Dependiendo si usted se porta bien, si guarda los mandamientos, si deja la tibieza, veremos después, ¿ah? Ahí usted tendrá vida eterna, no, ahora. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida, ahora, no tendrá después. Es ahora, porque usted puede morir mañana. Puede morir esta tarde de un infarto cardíaco. Tiene que ser salvo ahora mismo. Por eso que en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo y sus colaboradores que estaban con él decían, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no después. Porque usted ahora puede morir. La muerte está a la vuelta de la esquina. Nadie puede saber si mañana seguirá con vida. Es ahora mismo que usted tiene que arrepentirse y tiene que creer con fe en el Evangelio. Para que el Señor sea sumergido dentro de usted, usted tiene que creer con fe que Cristo cuando murió por sus pecados le dio la vida eterna, la inmortalidad. Ahora. Entonces los pentecostales dicen, bueno, si yo soy un vencedor, si logro vencer, tendré vida eterna, pues dependiendo. Señor pentecostal, ¿usted tiene vida eterna? Sí, pero si yo me porto mal, no, por ahí pierdo la salvación. No, la vida eterna. Lo eterno es siempre ser. Si deja de ser, entonces no es eterno. ¿Entiende? Eterno significa siempre ser. Nunca dejar de ser. Always be. Never stop being. Nunca dejar de ser. Porque si deja de ser, entonces no es eterno. ¿Y cuál es el testimonio que nos dio el Señor? Que Dios nos dio vida eterna. No una salvación que deja de ser. Dejó de ser la salvación. Entonces no es eterna. No hay vida eterna entonces. Entonces, o Cristo está mintiendo, o está mintiendo usted, mi querido amigo pentecostal. En Gálatas 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo, escribiéndole a personas que ya tenían vida eterna, las iglesias de Galacia, a los Gálatas, Gálatas 6, versículos 7 y 8, el apóstol dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu nacido de nuevo de la persona que estaba muerta espiritualmente, del Espíritu Santo que ha sido sumergido dentro de él, el Espíritu de Cristo, segará vida eterna. Entonces, depende de aquel que ya tiene vida eterna, siembre para él mismo. Si la persona que ya tiene vida eterna siembra para su carne, bueno, aténgase a las consecuencias. Pero si siembra para el Espíritu, va a ganar almas para el Señor. Pero esa persona ya tiene vida eterna. Entonces, los pentecostales dicen, usted enseña a pecar. Usted es una persona que es un falso profeta. No, porque un salvado que muere en pecado se va al infierno. Querido amigo, jamás un salvado morirá en pecados.
Porque aquel que murió por los pecados nuestros fue Cristo, para que nosotros nunca muriésemos en nuestros pecados. Cuando pecamos, somos castigados por el Señor. Cuando pecamos, sufrimos. No quedamos exentos de las terribles consecuencias que se vienen por pecar en esta vida. Pero ninguna de esas consecuencias terribles que se vienen por pecar será la muerte del alma. Ahí está la seguridad de la vida eterna. Cristo nos da la seguridad cuando Él entra a morar dentro de nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio. Cristo morando dentro de nosotros. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, sea sumergido dentro de nosotros, en el interior de nuestro ser, Dios tiene que convencerse de que nosotros hemos creído con fe que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Usted que me está oyendo, que está viendo este video? ¿O usted como los pentecostales que dicen, depende? No, sí, pero si soy tibio, me vomita la boca y me manda al infierno. Apocalipsis 3:16. Sí, tengo vida eterna, pero si no guardo santidad, no verá al Señor, entonces me voy al infierno. Hebreo 12:14. Entonces sigue la persona no creyendo. Diciendo que cree, pero en el fondo no está creyendo. Es un incrédulo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree a Dios es el que no cree que Cristo nos dio vida eterna. Y eso es el pecado que condena, la incredulidad. Lo que condena ahora al infierno no son los pecados, sino la incredulidad. Cristo dijo en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, en el Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna. Eso dijo Juan 10:28. ¿Y dónde cumplió esa promesa? En la cruz, cuando dijo consumado es, y entregó su espíritu, Juan 19:30. Entonces, hacer mentiroso a Dios es decir que la salvación se pierde, que el salvado puede morir en pecados. Eso es hacer a Dios mentiroso. El salvado no puede morir en pecados, porque aquel que en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros fue Cristo, para que nunca nosotros muriésemos en pecados. Entonces son los pentecostales son los mentirosos. No es mentiroso Dios. O Dios es mentiroso o los pentecostales son los mentirosos. ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Dios o los pentecostales? Los pentecostales. Dios no miente. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. Tiene sumergido a Cristo dentro. Porque Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tiene sumergido a Cristo dentro de él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio, 2 puntos, que Dios nos dio vida eterna. Entonces la persona que dice, sí, pero la salvación se pierde, está siendo Dios mentiroso, porque Dios no nos dio una salvación que se pierde, Dios nos dio vida eterna. Vida por siempre, para siempre, perpetua, eterna. Si deja de ser, entonces no es eterna. ¿Quién está mintiendo? ¿Dios o los pentecostales? Los pentecostales están mintiendo. Y esta vida en el Hijo de Él está. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Tiene usted a Cristo morando dentro de usted? Toda aquella persona que tiene a Cristo morando en su interior tiene testimonio del Señor. El testimonio en Él permanece. Tiene el testimonio en Él. Y Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios jamás Dios lo mandará al infierno. A los hijos del diablo los manda al infierno, pero a los hijos de Dios no. Entonces cuando un salvado peca, no queda exento de los terribles sufrimientos en esta vida por pecar. Entonces no le conviene pecar en manera alguna al salvado, porque el salvado no quedará exento de las consecuencias que se vienen por pecar, que incluyen pérdida de la salud, pérdida financiera, porque el pecado empobrece,
pérdida del rompimiento familiares, angustia, pérdida del testimonio, pérdida de la paz, pérdida del testimonio, de tener testimonio de ser una persona confiable, porque es un mentiroso, un fornicario, se contamina el cuerpo, se puede acarrear una enfermedad de transmisión sexual. O sea, pecar trae consecuencias que son muy dolorosas para el ser humano. Entonces no le conviene pecar al ser humano. Pero de ninguna de esas consecuencias que se vienen por pecar será la muerte del alma, el infierno, el lago de fuego, el juicio ante el gran trono blanco, nunca más. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que yo quiera, porque mi alma quedó inmortal. Puedo acostarme con prostitutas, matar, robar, hacer lo que quiera, pero de las consecuencias que se vienen por pecar, de esas nunca seré librado yo. No me conviene pecar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 10:23. No me conviene andar pecando por esta vida, porque las consecuencias morales que se vienen a mi vida son terribles. Incluyen enfermedades, pobreza, miseria, angustia, división de la familia, incluso enfermedades, incluso la pérdida de la vida física. Pecado de muerte. Dios me quita mi vida física en la tierra y me lleva al cielo antes de tiempo. El pecado de muerte de Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, muerte física, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Que Dios le quite la vida física a una persona que ya tiene vida eterna. Y se va a la vida eterna cuando muere. Y se le acaba la carrera por las coronas. Para tener tesoro en el tribunal de Cristo. Desde el momento que una persona ha sido salva, comienza una carrera por las coronas, de 1 Corintios capítulo 9, para ganar tesoro en los cielos, ganando almas para Cristo. Cegar vida eterna, cosechar vida eterna, cosechar almas que tengan vida eterna, ¿verdad? Pero no conviene estar pecando por la vida. Yo no estoy enseñando a que nosotros tenemos free pass, ahora podemos pecar todo lo que queramos, no, porque el pecado trae tremendas consecuencias para la vida del salvado en la tierra. Y pérdida de corona en el tribunal de Cristo, pero nunca más la pérdida del alma. Pero los pentecostales no creen que Cristo nos dio vida eterna, creen que Cristo nos dio una salvación que se pierde, que depende de que ellos tengan que estar guardando santidad, dejando la tibieza, perseverando cual pámpano en la vid. Cuando Cristo es sumergido dentro de nosotros, Cristo es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Cristo hace realidad lo que está en Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Cuando Cristo es sumergido dentro de nosotros, Cristo cual vid entra dentro de nosotros los pámpanos, y nosotros los pámpanos estamos permanentemente en la vid que es Cristo sumergido dentro de nosotros. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Entonces, en Juan 15, versículo 1 al 7, cuando el Señor Jesucristo dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego, el pámpano que en mí no permanece significa aquel que no me tiene a mí morando dentro de él. Una persona que tiene a Cristo morando dentro está permanentemente cual pámpano permaneciendo en la vid que es Cristo morando dentro de nosotros. La santidad es Cristo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Cuando Cristo, la santidad, entra, es sumergido dentro de mí por el bautismo, yo que soy un vil pecador tengo la santidad, tengo a Cristo. Tengo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por acción del bautismo espiritual, el ingreso invisible al ojo, ser sumergido Cristo, su espíritu dentro de mí, se cumple Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, se cumple Hebreos 12:14 y se cumplen otros pasajes más de la Escritura. El que tiene a Cristo tiene la vida, tengo la vida eterna, tengo a Cristo morando dentro. Ahora voy a tratar de correr el visor y mostrar la seguridad de la vida eterna. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo, escribiéndole a los que habían creído con fe en el Evangelio, ya habían hecho efectiva la vida eterna por la fe en el Evangelio y que estaban reunidos en la localidad de Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los hermanos en la fe en el Evangelio, a la iglesia que estaba reunida en Éfeso. Dice Pablo, en él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y de esa manera, por sustitución, nos salvó el alma, nos dio vida eterna, la inmortalidad. Pagó el precio completo en rescate del alma. No hay que pagar nada más. El precio completo lo pagó Cristo en la cruz. Nosotros no tenemos que pagar nada más, ya Cristo nos salvó. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Prometió el Señor: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es una promesa, y esta promesa se cumplió en Pentecostés. De ahí en adelante, a partir de Pentecostés, cada persona que oye el Evangelio y lo cree con fe, el Espíritu Santo viene a morar dentro. La persona es objeto de que sea inmerso, sea sumergido Cristo dentro, y queda sellado con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, el Espíritu Santo de la promesa es la prenda en garantía. O sea, Cristo nos deja una prenda en garantía. Cuando venga yo a buscar a la iglesia, a arrebatarla, todos los que tengan el Espíritu Santo se van conmigo. Es la prenda en garantía, el báculo. En las arras de nuestra herencia ¿hasta cuándo el Espíritu Santo estará sumergido dentro y sellada la persona con el Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo? Hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando se habla de redención, se está hablando de el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. O sea que el Espíritu Santo es el aceite en las vírgenes prudentes. En Romanos capítulo 8, versículo 19 al 24, el apóstol Pablo escribe: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, tenemos a Cristo en forma espiritual morando dentro de nosotros. Hemos sido sellados, los sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. La redención de nuestro cuerpo. Hasta la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, somos sellados hasta la redención del cuerpo, hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. No como dicen los pentecostales, hasta que uno peque y pierda la salvación. No existe tal cosa como, ya teniendo vida eterna, pecar y perder la salvación. Eso lo inventaron los pentecostales. Una vez que la persona se ha arrepentido y ha hecho efectiva la vida eterna por la fe en el Evangelio, la persona es sellada con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando él peca y pierde la salvación? ¿Hasta cuando él no vive una vida en santidad y el Espíritu Santo se va? ¿Se rompe el sello? No, nadie puede romper el sello. Nadie. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojo y llevado al cielo. Hasta la redención de nuestros cuerpos, la redención de la posesión adquirida. Toda persona que ha sido salva es posesión adquirida por Cristo al precio de su alma. El precio pagado por Cristo para darnos vida eterna fue su alma. El alma de Cristo entró en muerte en vez de nuestras almas por causa de los pecados nuestros que le fueron
imputados penalmente al cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando una persona, siendo sellada con el Espíritu Santo, comete pecados, nunca se rompe el sello. Nunca se va el Espíritu Santo de la persona. El Espíritu Santo se entristece, eso sí, se contrista cuando el salvado peca, pero nunca se rompe el sello, nunca se va de nosotros. Por eso que en Efesios 4, versículo 30, el apóstol Pablo exhorta, y no contristéis, o sea, no produzcan tristezas al Espíritu Santo que está habitando dentro de ustedes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello del Espíritu Santo nos da la vida eterna. Nos asegura Cristo, porque es las arras, la prenda en garantía. Nos da seguridad que cuando Cristo venga a las nubes a tocar la trompeta final para llevarnos al cielo, en el arrebatamiento, nos vamos con Él. Porque el Espíritu Santo es la prenda en garantía. Nos da esta prenda. Te doy el Espíritu Santo, en tanto yo todavía no vengo a buscar la iglesia. Cuando yo venga a las nubes a llamar a la iglesia en el arrebatamiento al cielo, tú te vas conmigo. Y te aseguro esto dándote el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, querido amigo pentecostal, la salvación cuando se ha hecho efectiva por la fe, significa que la persona ha sido sellada con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? No como dicen los pentecostales, hasta cuando uno peca y pierda la salvación y se rompe el sello, no. El Espíritu Santo ha venido a ser sumergido y la persona sellada con él hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, la vida eterna, la inmortalidad. En Él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. No hasta que la persona peque y pierda la salvación. No hasta que la persona, cual pámpano, no permanece en la vid. No hasta que la persona no vive en santidad y no verá al Señor. No, hasta la redención. Hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Seguridad de la vida eterna. Seguridad de que la persona, por más que peca, nunca más el Espíritu Santo se rompe. No se rompe el sello, porque el sello va a estar hasta la redención. Cuando el salvado que tiene vida eterna y ha sido sellado con el Espíritu Santo peca, contrista al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca más se va de él, nunca deja de estar en él, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo hasta la redención. En Efesios 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, ¿ya? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? Fuisteis sellados. Y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Ustedes que ya han sido sellados con el Espíritu Santo, que ya tienen la inmortalidad, ustedes que son inmortales, que cuando pecan nunca más sus almas son condenadas a la muerte, ustedes no contristen al Espíritu Santo, no lo contristen, no pequen tanto. Cuando pequen, confiesen el pecado, apártense del pecado. Ustedes por pecar nunca más son condenados al infierno, nunca más. Tienen vida eterna, pero no contristen al Espíritu Santo de la promesa, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30. Entonces, seguridad de vida eterna, seguridad de salvación. Cristo no nos vino a dar una salvación que se pierde, para dejarnos inseguros, dependiendo de nosotros. Cristo nos vino a dar vida eterna. Volvamos de nuevo a 1 Juan 5, versículos 10 al 13.
Ahí. Y ahí sí. Ahí. Cuesta cuando uno corre la cámara y se desconfigura el cuadro, después cuesta volverlo a alinear como estaba antes. Ya, ahí, a ver. Ahí sí. Bueno, por lo menos ahí algo se ve, aunque se ve chueco, pero algo se ve, ¿verdad? Vamos a acercarlo un poco más. Ahí. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. Tiene a Cristo sumergido dentro. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Tiene el testimonio. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí tenemos la seguridad. Siempre el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros nos da la seguridad. Eres mío, Ulises Astudillo. Pecaste, estoy triste porque estás pecando, estás contristándome, pero yo te doy testimonio de que tú eres mío ya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio bendito, el testimonio santo. Cristo habitando en forma espiritual dentro de nosotros. El Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El aceite en las vírgenes prudentes. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de Él. ¿Y cuál es el testimonio? Y este es el testimonio. 2 puntos. Que Dios nos dio una salvación que se pierde, como predican los pentecostales. Pentecostales herejes, hijos de tu padre el diablo pentecostal. Dios nos dio vida eterna, no una salvación que se pierde o que dependa de que nosotros no pequemos o no permanezcamos con el pámpano en la vid o que no guardemos santidad, porque si no guardamos santidad nos vamos al infierno. No, nos dio vida eterna. Eso fue lo que consumó Cristo cuando Él exclamó, consumado es lo que les prometí, la vida eterna. Ahora la condena es por no creer que Cristo nos dio vida eterna, por no creer en el Evangelio. La condena ya no es por pecar, porque la salvación es sin tomarnos en cuenta nosotros Dios nuestros pecados, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué el Señor no nos toma en cuenta a nosotros nuestros pecados para podernos justificar? Porque somos todos pecadores, pecaremos hasta que nos muramos. Si Dios nos tomara en cuenta nuestros pecados, ninguno podría ir al cielo. Tampoco nos toma en cuenta nuestras obras. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gálatas 2, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, Dios, para podernos salvar, no nos toma en cuenta nuestras obras buenas, ni tampoco nos toma en cuenta nuestros pecados. Lo que sí nos toma en cuenta es nuestra fe, Fe en la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz. Cuando Cristo exclamó en Juan 19:30, consumado es, tetelestai, está todo pagado. Yo les he dado el perdón penal de todos sus pecados. Yo les he dado vida eterna. Yo les he dado la inmortalidad a vuestras almas. Eso hay que creer con todo el corazón, pues. Cristo no nos vino a dar una salvación tan grande para que usted no sepa dónde va después de morir. El que no tenga certeza usted de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted no creyó con fe que cuando Cristo murió por los pecados de usted le dio vida eterna. Porque si usted hubiese creído con fe que cuando Cristo en vez de usted murió en la cruz del Calvario por los pecados de usted sabría que tendría vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna. Y esta vida en el Hijo de él está. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribí a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Tiene usted vida eterna? ¿Usted que me está viendo, que está oyendo o está viendo este video? Déjeme decirle que yo, Ulises Astudillo, yo tengo vida eterna. ¿Y por qué? Porque Cristo me la dio en la cruz.
Cuando él dijo consumado es, estaba diciendo, ha sido consumada la promesa que yo les di. Yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Consumado es. Juan 19:30. Entonces, ¿tiene usted vida eterna? En el libro del profeta Ezequiel ha sido dicho, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero en vez de nosotros, en vez de nuestras almas, Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados de nuestras almas, porque son las almas nuestras las que pecan, son las almas nuestras las que quedan condenadas a la muerte. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, in the third letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, how it says, who in some fast bear sins, in his own body in the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y entonces, and ask why, in the first letter to the Corinthians in chapter 13, verses 3 and 4, he says, that Christ died for our sins according to the scriptures, and now is buried, and it is be resurrected on the third day, according to the scriptures. And so he saved you us, our souls. Y de esa manera Cristo nos salvó nuestras almas. Habiendo dicho Dios en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, Ezequiel 18:4, ha dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, the soul that sinneth it shall die. Pero en vez de nuestras almas, but instead of our souls, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro 2:24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Who suffers their sins in somebody on the tree. Y de esta manera, in this way, in the first letter to the Corinthians in chapter 13, verses 3 and 4, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, he says, dice, que Cristo murió por los pecados de nosotros, that Christ died for our sins, conforme a las Escrituras, according to the Scriptures, y que fue sepultado, and now is buried, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, and is at this resurrected on the third day, according to the Scriptures. Y de esa manera nos salvó el alma, and so he saved you us, our souls. Entonces, mi querido amigo, ¿tiene usted vida eterna? ¿Tiene usted a Cristo morando dentro de usted? ¿Tiene el testimonio? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.